yo supongo que puede ser uno de esos momentos donde uno se siente por volver. Qué buen momento llegó al programa. Faltando 20 minutos para las 3 de la tarde. Yo supongo que puede ser uno de esos momentos donde uno se sienta a ver televisión. Ya no la ve de paso. Dice, ah, ya sé, llega el reportaje de los 8. Algún personaje, algún tema importante han de tener. Ya se está haciendo como una institución este año 1988, este momento. E interesa, fíjense ustedes, más el tema que el mismo personaje. Pero cuando coinciden las dos cosas, el personaje es sumamente interesante, el tema también lo es. Como es este caso, entonces se augura un muy buen momento televisivo. Los 8 del elenco entrevistamos hoy a un señor que, si yo leo todo este currículum que tengo para decir qué ha hecho desde 1923, cuando nació allá en Ucrania, en el 28 cuando ya vino a la Argentina, de niño ya comenzó con su tarea periodística, apasionado él, un hombre de opinión, bueno, como que trabajó como periodista y enseguida generó medios de comunicación, como por ejemplo, Primera Plana, confirmado, La Opinión, que trabajó haciendo televisión, aquel programa Sala de Periodistas premiado con un Martín Fierro en 1959, por ejemplo, que estuvo hasta hace muy poco trabajando en el proyecto de La Razón, que escribió libros premiados, Presos sin nombre, Celdas sin número, se tradujo en 17 idiomas, el caso Camps, Punto Inicial, y Chile, el galope muerto era, Jacobo, sí. El galope muerto. En la actualidad tiene columnas en el diario El País y la revista Globo, pero ¿cómo pensar a Jacobo Timerman sin un medio de comunicación, no? ¿Por qué no dirige ningún proyecto periodístico en la actualidad, mi estimado amigo Jacobo Timerman? ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, simplemente que no se me ha ocurrido ninguna buena idea, esa es la verdad. Bueno, es una muy buena explicación. No tengo nada original para presentar, nada nuevo que inventar, y estoy gozando plenamente de algo que había perdido hace mucho cuando empecé a dirigir publicaciones, que es el placer de escribir. Y escribo en varias revistas y diarios en varios países y libros. Y estoy bastante apasionado con eso. La pasión que le vamos a poner a este reportaje tiene que ver con el periodismo. El periodismo, y sobre todo el nuestro, en la Argentina. Empieza mi compañero Mario Mactes. Muchas gracias, y gracias por venir, señor Timerman. Como para empezar, me gustaría que usted, que es un periodista de reconocida destreza y talento, y en consecuencia con una considerable capacidad de síntesis, se refiriera a usted mismo en términos de balance. Por ejemplo, ¿qué cree usted que ha sido lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor de su vida hasta ahora, Timerman? La verdad es que no creí que a esta altura de mi vida iba a pasar por la experiencia de la confesión. Pero en fin, me voy a confesar de todos modos. Siempre es bueno iniciar nuevas experiencias. Sí. Peor hubiera sido si me preguntara, ¿qué haría usted en una isla desierta? ¿Qué mujer quisiera que esté con usted? Y ahí me ponían un compromiso. Pero en fin, esto es bastante más sencillo. El balance, y es el mismo balance que el país puede hacer de sí mismo. Han sido años de enorme confusión, de muchos sueños frustrados, de muchas ambiciones malogradas, de enormes esperanzas puestas en el destino de lo que nos ocurre como comunidad, la visión de una vida en un pueblo generoso, inteligente, voluntarioso, la experiencia de vivir en un país que aparentemente tiene una vaga noción de qué sería su destino, pero no tiene una clara conciencia de cómo obtenerlo. Y mi vida ha sido exactamente lo mismo que la vida de este país. Lo bueno y lo malo es lo que somos, y soy lo que somos todos. Pero le quedan puertas como para sentirse optimista y esperanzado con respecto al país y en consecuencia a usted mismo, Timerman. Mire, el solo hecho de la existencia humana es un acto de optimismo, y somos optimistas porque existimos. Más todavía yo, en que he estado al borde de la muerte varias veces en las cárceles clandestinas, bajo la tortura,
y que el reaparecer vivo después de cada sesión de tortura ya es un acto de optimismo en sí mismo, pero sí soy optimista. En algún momento se va a reunir el sueño cuyos orígenes están en nuestra independencia. Ese sueño se va a tener que unir con una generación joven argentina de blue jeans, camisa abierta, que canta rock y que va a decir exactamente cómo quiere al país y además lo va a hacer. Soy optimista. Eso va a llegar. Le paso la palabra a Jorge Dorio. Jacobo Timerman, si lo mandaran a una isla desierta, qué trampa, ¿no? No le voy a preguntar eso. Quisiera saber, usted centró buena parte de sus recetas periodísticas en ciertas claves, un grado de objetividad que la prensa argentina no solía manejar, porque era demasiado obvio quién manejaba cada proyecto periodístico, qué fuerza política o empresaria había detrás, un grado de desprejuicio que la prensa argentina no tenía tampoco. Y de pronto ahora, en este momento, hace muy poco tiempo, usted ha dicho abiertamente una especie de adhesión, ha hecho una confesión, si se quiere, pública, respecto de su voto por el probabilísimo candidato del radicalismo, que es el doctor Angelos. La pregunta es si, ya que usted va a seguir ejerciendo el periodismo incluso a pesar de usted mismo, incluso más allá con sus textos, más allá de su muerte, quiero decir, ¿qué credibilidad le parece que puede conservar después de este tipo de adhesión? Usted que se ha movido como un zorro astuto siempre en esos vericuetos sin mostrar bien el juego absoluto de lo que quería hacer, usted que ha recorrido ideológicamente un espectro tan grande como el de los últimos 25 años de su vida periodística y naturalmente política. ¿Qué credibilidad le parece que puede conservar? Y además, digamos, ¿de qué manera puede seguir encarando el periodismo con una adhesión tan directa? ¿No será que está empezando a pensar en un proyecto político para usted mismo? No estoy en ningún proyecto político. Dije en un artículo que voy a votar por el candidato Angelos. No conozco a Angelos, no creo que lo llegue a conocer porque no hace a mi trabajo ni a mi vida social. Yo creo que el decir públicamente lo que uno siente y lo que uno piensa es la verdadera objetividad y eso es la credibilidad. La credibilidad no está en ocultar lo que uno es y tratar de transmitir un mensaje subliminal. La credibilidad está en aparecer transparente. Yo voy a votar a Angelos y además como ciudadano. Además soy un periodista profesional. Sé que tengo que dar información objetiva. Sé que no debo engañar a mis lectores. Sé que merecen saber todo lo que yo sé. Y sé que debo transmitirlo con claridad para que lo entiendan y no se confundan. A veces cuando leo las columnas políticas de los grandes diarios argentinos, me pongo a pensar cómo las escribirán. E imagino el escenario como en un psicodrama. El periodista se sienta, tiene su máquina de escribir, dice, a ver, yo sé todo esto. Ahora, ¿cómo escribo para que el lector no se entere de nada? Esos son los columnistas políticos, para que el lector no sepa ni quién soy yo. Bueno, eso no es credibilidad, eso tampoco es objetividad. Yo creo que al presentarme como soy y lo que soy, y al decir lo que pienso, eso es auténtica credibilidad. Soy un periodista profesional. No estoy en mi profesión para engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y en ese caso, Timerman, desde el año 66, pongamos por caso hasta ahora, ¿quién cambió más, Jacobo Timerman o la Unión Cívica Radical? Los dos hemos experimentado grandes cambios, los dos. En el 76, ¿qué éramos en el 76? Estábamos abrumados por el gobierno de Isabel Perón y 66 de le había dicho al principio. 66. Entonces hemos cambiado. En el 66 el gobierno radical estaba en dificultades. Yo ayudaba, aprovechando la libertad de prensa de los radicales, a agrandar esas dificultades para derrocar al gobierno constitucional y reemplazarlo por un gobierno militar. He confesado mis culpas, he confesado mis pecados, me he arrepentido varias veces públicamente. Hoy miro en perspectiva y no entiendo cómo pude ser golpista con mis ideas democráticas, pero esa es la realidad. De un modo o de otro, mirando hacia atrás todos los golpes que hubo, de algún modo u otro hemos participado aún pasivamente, porque no salimos a defender.
a los gobiernos constitucionales. El pueblo jamás salió. Y el pueblo no salió probablemente confundido por los periodistas. Yo he cambiado mucho en ese sentido. En cuanto a los radicales, y también cambiaron, se han hecho más universales, eran muy parroquiales, era un pequeño grupo sin una visión realmente moderna de la realidad, del mundo y de la Argentina. Creo que se han ayornado bastante y atraviesan en el gobierno las dificultades de gobernar un país como este. Timerman, usted hablaba de golpes de Estado recién y, bueno, el periodismo muchas veces se dice, es el cuarto poder. Es el cuarto poder, algunos creen que sí, otros creen que no. ¿Usted cree que es el cuarto poder? Y le pregunto esto porque ¿no cree que en realidad a veces el periodismo es instrumento de algunos sectores que sí tienen el poder y que utilizan el periodismo? Mire, la idea del periodismo como cuarto poder nace con la expansión de la democracia en todo el mundo. Y entonces, lógicamente, habiendo un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial y libertad de prensa, el periodismo se convertía en un cuarto poder. Lógicamente, como todas las actividades humanas, están los que lo ejercen esa actividad honestamente, los que la ejercen deshonestamente, los que lo utilizan para su propio beneficio, etc. Pero hoy no creo que sea el cuarto poder. Hoy hay poderes mucho más importantes en el mundo que el periodismo. Por ejemplo, la trilogía unificada, que significa el tráfico de armas, los servicios secretos y el narcotráfico, que están unidos entre sí, se han convertido en un poder impresionante que muchas veces supera a los gobiernos. Hay otro poder también impresionante, que son los fabricantes de armas, no solo los traficantes, los fabricantes. Y en este momento vemos, por ejemplo, cómo engañan a sus propios gobiernos y a sus propios países con el escándalo que hay en Estados Unidos en el Pentágono. Al extremo que el secretario de Defensa de los Estados Unidos tuvo que anunciar ayer que cancelaba pagos por $1.000 millones a empresas que estaban robando a los Estados Unidos. Esas empresas que fabrican armas crearon el mito de la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, hay que producir armas para defenderse del comunismo, de Khomeini, del islamismo, de lo que fuera. Y han hecho un negocio tan impresionante que al final lo han corrompido, como todo gran negocio. Y ahora estamos asistiendo a ese escándalo. El periodismo ya no es el cuarto poder, es un instrumento de diferentes poderes. Depende de quién lo ejerza, con honestidad o no, y depende a quién se venda uno, con mayor o menor deshonestidad y mayor o menor precio. El señor Jacobo Timerman, creo yo que es, a partir de lo que dice y cómo lo dice, uno de los personajes más atractivos que han pasado por nuestro programa. Por lo menos en ese vicio. ¿De frente o de perfil? De frente, de perfil y de atrás. Y de atrás. Y de atrás. Falta todavía. Espere, va a ver que se puede llegar a resolver esta situación. Ya volvemos. Que no encontrás. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¿Cómo le suena la palabra corrupción al lado de la palabra periodismo? Cuando usted la ve escrita, cuando incluso usted sabrá y habrá visto algún hecho de corrupción periodística, ¿cómo le llega al pecho, al plexo solar? A mí personalmente me llega como una amenaza al ejercicio de la profesión que he amado toda mi vida y a la única que me he dedicado. Y personalmente significa que las posibilidades de ejercer el periodismo libremente y al servicio de la opinión pública, esas posibilidades son cercenadas. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que la corrupción es un ingrediente de la condición humana. Es decir, no podemos juzgar a individuos y profesiones por aquello que corresponde a toda la condición humana. No somos perfectos, gracias a Dios somos perfectibles. A mí me suena horriblemente porque es la forma de destruir la profesión que amo, pero tampoco me asombra más de lo que es la corrupción en todos los niveles de la vida, porque precisamente esa es la condición humana. ¿No es esta particularmente muy peligrosa si se generaliza la corrupción en el periodismo, por lo que significa
hay algo muy peligroso y es darle a la vida un sentido apocalíptico, que los medios de comunicación en la Argentina utilizan mucho. Aquí en el país, además de los hop y de los caracúlicos, de los cuales yo soy uno, están los apocalípticos, y esos sí son peligrosos. ¿En qué sentido? Señalar con el dedo, pero hay periodismo corrupto. Sí, por supuesto que sí, como todas las cosas. Pero tanto insistimos en todos los defectos de los argentinos que no podemos percibir nuestras reales fuerzas, que también existen. Todos los países capitalistas, no hablo de los comunistas porque son peores todavía, pero en los países en que vivimos nosotros, tienen una economía blanca y una economía negra. Hay evasión impositiva, hay toda una economía negra. Y esa economía negra funciona también. Nosotros, con las características, los defectos y virtudes de los argentinos, hacemos el juego al revés. Presentamos como economía blanca o como actitud blanca todos los defectos y dejamos para el underground, para lo subterráneo, para lo oculto, para lo negro, todas nuestras virtudes. Y sin embargo, debiéramos hacer al revés. No digo ocultar, pero además presentar nuestras vocaciones profundas. A pesar de todo lo que ocurrió en este país, que constantemente señalamos, 60 años de frustración, 50 años de militarismo, 40 años de que el Estado anda mal, 30 años que los teléfonos funcionan, pero a pesar de todo esto, aquí estamos y están todas nuestras posibilidades, aquí mismo. Adam Pauls. Timerman, yo quisiera que nos radiografiara, según su parecer, la situación actual del periodismo en la Argentina. Quisiera que fuera implacable en lo posible, quisiera que diera nombres, si es posible, y quisiera que me dijera, bueno, ¿qué tendencias ve usted en el periodismo argentino? ¿Qué relación hay en el periodismo gráfico, por ejemplo, y el tráfico de información que aparece, por ejemplo, en medios audiovisuales? Quisiera saber si existe realmente una pluralidad de informaciones, si hay distintos modos de concebir la información en el periodismo argentino o si por ahí no son simplemente modos de administrar la información. Todo esto según su punto de vista. No quiero referirme extensamente al tema porque hace 2 días escribí un artículo sobre eso que va a aparecer recién a fines de la semana próxima, el viernes, en la revista El Periodista, donde yo escribo. No trato de hacer propaganda, sino de ser objetivo y decir la verdad. Lo he escrito con mis opiniones, de modo y con nombres propios, como a usted le gusta y como a mí me gusta también. ¿Pero por qué va a hacer esperar tanto a la gente? ¿Por qué no puede darnos esta primicia o un adelanto, digamos, a modo de folletín? Diga en todo caso, continuará en el artículo que escribí y que aparecerá en una semana. Esperar y esperanza pertenecen más o menos al mismo mundo y es lindo tener esperanzas. Pero de todos modos no quiero dar nombres y abrir un debate en este medio tan rápido y vertiginoso que es la televisión. El periodismo argentino está viviendo un momento de transición. La democracia surge por un episodio político constantemente, es decir, hay una dictadura, hay una crisis, se llama elecciones y en 24 horas tenemos democracia. Funcionan los poderes, funciona la justicia, funciona todo. Pero para que el periodismo, la cultura, la filosofía, la medicina, los servicios públicos logren ajustarse a la democracia o logren reconstruirse a partir de la democracia, son procesos muy lentos, que llevan mucho tiempo. Lo que nosotros hemos logrado reconstruir hasta ahora a gran velocidad con la democracia, a crear algo realmente que sentimos que pertenece a la democracia, es el cine, el nuevo cine argentino, que es maravilloso y que ha creado obras realmente importantes. Creo que en otros terrenos hemos avanzado bastante poco. Quizás en la televisión más, porque como digo es un instrumento vertiginoso. Pero en lo que es el periodismo, en volver a crear la costumbre de la información, del respeto a la dignidad de los temas que se están tratando, de no insultar, de no hacer acción psicológica, de no dejarse utilizar, de escribir para que el lector entienda, no para que compre el diario y no entienda nada, o la revista o lo que fuere. Todo eso se está construyendo, todo eso lleva tiempo. Quizás esta generación no lo logre hacer, quizás esta es la generación que tiene que atravesar el desierto, pero evidentemente que va a surgir. ¿Por qué? Porque recuerdo claramente
los grandes diarios y grandes revistas que existieron en este país, donde yo me he bebido, donde he leído y donde me he formado. Y todo eso va a volver, porque pertenece a la tradición de este país y a su humanismo. Pero no quiero dar nombres propios. Jacobo Timerman, usted conoce bien y de adentro el periodismo norteamericano, ha vivido en los Estados Unidos, ha trabajado allí y de hecho en este momento también está colaborando con el New Yorker y con Newsday. Newsday. Y acabo de escribir un artículo para Mother Jones de San Francisco. La pregunta mía es, ¿cómo se ve desde allí, desde ese lugar, esta situación bipolar, esta relación de poderes en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Cómo se ve en Estados Unidos? ¿Cómo se ve desde el periodismo interno en los Estados Unidos, desde allí, desde ese lugar, que pareciera ser siempre de privilegio, ¿no? Estados Unidos, el periodismo de Estados Unidos está apoyando totalmente, masivamente, los acuerdos entre Reagan y Gorbachev. Hay una gran esperanza, hay un sentimiento de alivio enorme, y eso es explicable porque para ellos la relación con Rusia o con el comunismo, pero en realidad con el poder soviético, no es un problema de debate ideológico. Ellos lo asumieron o se lo hicieron asumir porque manipularon sus mentes como un peligro inminente. Recuerde usted la época en que en Estados Unidos vendían en cómodas cuotas mensuales en los supermercados refugios antinucleares. Y la gente construía los refugios antinucleares, los llenaba de comida, ponía las historietas, y la comida para el perro, la comida para la suegra. Y decían, bueno, aquí vamos a quedar enterrados, porque la guerra es inminente. Porque la guerra ya viene. Hay una película de Orson Welles muy hermosa, La Dama de Shanghái, en que un hombre tratando con Rita Hayworth y Orson Welles, un hombre tratando de inventar un crimen, pide que lo maten a él. Y entonces le pregunta, ¿por qué quiere que lo mate? Y le dice, porque viene la hecatombe nuclear. Esa fue la explicación lógica y ese era el clima que se vivía. Los norteamericanos fueron a pelear a Vietnam, fueron a pelear a Corea. Tienen constantemente ese problema. Y entonces cuando de pronto el presidente Reagan, que al comienzo de su periodo presidencial dice que Rusia es el imperio del mal y que va a haber la guerra de las galaxias y que tenga cuidado, mire para atrás cuando entra en su casa porque le puede venir un cohete por el trasero. Y cuando todo eso se licúa con las reuniones entre Gorbachev y Reagan, para el norteamericano es un acontecimiento de importancia familiar, individual, psicológica, vital. Y entonces se emociona y por eso llora. Y por eso ya ahora no hay forma de conseguir pasaje para Moscú desde Estados Unidos. Pues dijeron, bueno, hay que verlos a estos ruskis, como dicen ellos, a ver cómo son si vamos a vivir con ellos. Los amo. La conclusión siempre de un americano es I love you. Bueno, ahí están. Mi pregunta es un poco dolorosa, pero sé que usted tiene espaldas para aguantar eso y mucho más. Usted estuvo detenido, usted fue torturado. Y claro, uno no tiene oportunidad muy a menudo de hablar con gente que ha pasado por lo que usted ha pasado. Ha estado al borde de la muerte. La pregunta es, ¿cómo se hace para sobrevivir? Usted era un gran enemigo de sus captores, sin duda. Para ellos era un gran enemigo. ¿Cómo se sobrevive en medio de eso? Hay que mentir, hay que fingir, hay que humillarse, hay que ponerse valiente exageradamente, hay que enfrentarlos. ¿Cómo se hace para salvar la vida? ¿Cómo salvó usted la vida? Yo salvé la vida nada más que por la locura ideológica y política del general Camps. Por eso salvé la vida. Cuando él me recibe en su despacho el día que soy secuestrado, me sacan las vendas de los ojos, es decir, yo iba tapiado, como dice la policía, con los ojos vendados, tapiado, me sacan eso, me sacan las esposas, estoy frente a este caballero, Camps, en la jefatura de policía de La Plata, y sus primeras preguntas surgen de su personalidad nazi y antisemita. Y me pregunta, ¿usted es judío? Sí. ¿Usted es sionista? Sí, soy.
usted es de izquierda, sí soy. A partir de ahí, todo el diálogo, todas las preguntas vienen de la lectura de la literatura antisemita con que fue educado Camps, los protocolos de los sabios de Sion, los libros de Adolf Hitler, toda esa literatura. Y de pronto él descubre a un caballero que responde a la descripción que Hitler hace del poder judío. Es periodista, conoce a gente en todo el mundo, tiene un diario. ¿Qué es lo que decía Hitler que hacían los judíos? Apoderarse de la banca y de los diarios para dominar a los países. Y entonces sueña con el gran juicio. Dice, acá tengo al elemento pivote de la gran conspiración judía mundial. Y con este hago el gran juicio. Las preguntas eran alucinantes. Y yo no sabía ni cómo contestarlas. Cuando me decían, ¿en qué lugar se reúnen los 5 judíos que dominan el Kremlin y la Casa Blanca? Y yo lo invito, Sueiro, a usted a contestar. ¿Y qué contesta usted? No sé. No puede inventar nombres. ¿Qué nombres va a inventar? Y esa era mi situación, pero esa situación es la que me salvó la vida. Porque estaban convencidos de que esa conspiración existe. Por ejemplo, me preguntaron, ¿por qué se quieren quedar los judíos con la Patagonia para hacer un Estado judío? Entonces yo digo, pero escúcheme, ¿cómo nos vamos a quedar con la Patagonia? Acá hay 250.000 judíos, hay un ejército argentino de 100.000, hay 30 millones de habitantes, que los judíos del barrio del 11 van a ir marchando y se van a quedar con la Patagonia. ¿Pero cómo se hace eso? Incluso le dije a uno de los que me interrogaban, usted tiene cara de inteligente. Era el subcomisario Tarela, que ahora está prófugo y enjuiciado por torturador. Le digo, ¿usted qué tiene cara de inteligente? ¿Cómo supone que eso se puede hacer? Me mira sonriente y en lo que me dice se revela la locura de los antisemitas y de los nazis. Me dice, vamos, don Jacobo, porque además me trataban don Jacobo, vamos, don Jacobo, con esto, ustedes tienen esto. Me quería decir que con la pura inteligencia uno se apodera de la Patagonia y crea un Estado, y ellos lo creían. Pero eso me salvó la vida, porque si no me hubieran matado el primer día. En cuanto al otro que usted plantea, Sueiro, la tortura, ¿cómo se aguanta? Y la verdad es que no se aguanta. Uno está ahí y empieza a aullar cuando le aplican la picana eléctrica. Y no aguanta, y está ahí. ¿Qué puede hacer? Está atado de manos y de pies. Le tiran agua encima y le pasan la corriente eléctrica. Bueno, unos le da un ataque al corazón. Yo tenía el corazón fuerte. Otros se ahogan con la lengua. Había un médico, el doctor Berger, que me sacaba la lengua, me la tiraba para afuera para que no me ahogara. Y después lo dejan tirado ahí en el suelo como una piltrafa. Hay gente que enloqueció, hay gente que quedó muerta ahí mismo, hay gente que después se suicidó, y yo no. Ahora, ¿por qué? Realmente no lo sé. El señor Jacobo Timerman ha estado hoy compartiendo una charla. Yo creo que, más allá de las preguntas que le hicimos, lo interesante de esta charla es el contenido, la síntesis, la forma de transmitirla. Quedaron muchas cosas por preguntarle, pero gracias por las que dijo Jacobo Timerman. Le seguimos haciendo compañía. Y en el momento que tengamos reportaje a fondo, recuerde que estará Jorge Cacho Fontana. El galope muerto. En la actualidad tiene columnas en el diario El País y la revista Globo, pero ¿cómo pensar a Jacobo Timerman sin un medio de comunicación, no? ¿Por qué no dirige ningún proyecto periodístico en la actualidad, mi estimado amigo Jacobo Timerman? ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, simplemente que no se me ha ocurrido ninguna buena idea, esa es la verdad. Bueno, es una muy buena explicación. No tengo nada original para presentar, nada nuevo que inventar, y estoy gozando plenamente de algo que había perdido hace mucho cuando empecé a dirigir publicaciones, que es... Todo este currículum que tengo para decir qué ha hecho desde 1923, cuando nació allá en Ucrania,
En el 28, cuando ya vino a la Argentina, de niño ya comenzó con su tarea periodística, apasionado él, un hombre de opinión. Bueno, como que trabajó como periodista y enseguida generó medios de comunicación, como por ejemplo, Primera Plana, confirmado, La Opinión, que trabajó haciendo televisión, aquel programa Sala de Periodistas premiado con un Martín Fierro en 1959, por ejemplo, que estuvo hasta hace muy poco trabajando en el proyecto de La Razón, que escribió libros premiados, Presos sin nombre, Celdas sin número, se tradujo en 17 idiomas, el caso Camps, Punto Inicial, y Chile, el galope muerto era, Jacobo. Pero en fin, me voy a confesar de todos modos. Siempre es bueno iniciar nuevas experiencias. Sí. Peor hubiera sido si me preguntara, ¿qué haría usted en una isla desierta? ¿Qué mujer quisiera que esté con usted? Y ahí me ponían un compromiso. Pero en fin, esto es bastante más sencillo. El balance, y es el mismo balance que el país puede hacer de sí mismo. Han sido años de enorme confusión, de muchos sueños frustrados, de muchas ambiciones malogradas, de enormes esperanzas puestas en el destino de lo que nos ocurre como comunidad, la visión de una vida en un pueblo generoso, inteligente, voluntarioso, la experiencia de vivir en un país que... Yo supongo que puede ser uno de esos momentos donde uno se siente por volver. Qué buen momento llegó al programa. Faltando 20 minutos para las 3 de la tarde, yo supongo que puede ser uno de esos momentos donde uno se sienta a ver televisión. Ya no la ve de paso. Dice, ya sé, llega el reportaje de los 8. Algún personaje, algún tema importante han de tener. Ya se está haciendo como una institución este año 1988, este momento. E interesa, fíjense ustedes, más el tema que el mismo personaje. Pero cuando coinciden las dos cosas, el personaje es sumamente interesante, el tema también lo es. Como es este caso, entonces se augura un muy buen momento televisivo. Los 8 del elenco entrevistamos hoy a un señor que si yo leo... El placer de escribir. Y escribo en varias revistas y diarios en varios países y libros. Y estoy bastante apasionado con eso. La pasión que le vamos a poner a este reportaje tiene que ver con el periodismo. El periodismo, y sobre todo el nuestro, en la Argentina. Empieza mi compañero Mario Mactes. Muchas gracias, y gracias por venir, señor Timerman. Como para empezar, me gustaría que usted, que es un periodista de reconocida destreza y talento, y en consecuencia con una considerable capacidad de síntesis, se refiriera a usted mismo en términos de balance. Por ejemplo, ¿qué cree usted que ha sido lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor de su vida hasta ahora, Timerman? La verdad es que no creí que a esta altura de mi vida iba a pasar por la experiencia de la confesión.